Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este podcast vamos a hablar, volvemos con el tema del fascismo y los nazis. Y una cosa, una afirmación que voy a decir es que hoy en día pueda que existan más nazis que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez esta afirmación espante a alguna persona y dirá, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que existan más nazis hoy en día que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tenemos que, para introducirnos, primero tenemos que hablar un poco, para los que no saben, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania cae en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y esto ya lo hemos hablado antes, pero tenemos que mencionarlo, cae, muchos de los científicos nazis que trabajaron en los campos de concentración nazis, y no solamente los científicos, sino también generales, militares, huyeron de Alemania. Y muchos recibieron refugio en países como Argentina, países del Centro y Suramérica. Y otros, lo que sucedió en Estados Unidos fue diferente. En Estados Unidos lo enjuiciaron, pero vieron algunos que no se les pudo comprobar y hicieron vida en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que hoy en día se utiliza el término ahora neonazi, que quiere decir nuevo nazi. ¿Qué sucede? Que tal parece que los nazis aprendieron de los errores del pasado y han utilizado nuevas estrategias. Y estas estrategias le están dando muchos resultados, ¿verdad? Le está dando muchos resultados, le ha dado muchos resultados en crear caos, en desestabilizar nación entera, en crear muchísimos problemas, le está dando resultados. Lo primero era que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y su gente, el fascismo estaba centralizado en un punto que era Alemania, ¿verdad? El fascismo estaba concentrado en Alemania. ¿Qué sucede? Que ellos parece que utilizaron otro tipo de estrategia y decidieron descentralizarse. Y comenzaron todos muchos de esos científicos que se regaron por el mundo, recibieron refugio porque incluso se cree que la misma Iglesia Católica ayudó. O sea, hay pruebas de que la Iglesia Católica ayudó, hubieron sacerdotes católicos que ayudaron a estos militares y estos científicos nazis a escapar. ¿Qué sucede? Que por su conocimiento científico, muchos científicos recibieron refugio en estos países, ¿verdad? Incluso aquí en Estados Unidos hubieron científicos que llegaron a estudiar llegaron a dar clases en las universidades, llegaron a trabajar en industria como la NASA, hicieron muchas cosas por el conocimiento que tuvieron, en el conocimiento científico que tuvieron. ¿Qué sucede? Que comienza la indoctrinación otra vez. Tú comienzas a indoctrinar, esas ideas siguen ahí. Tú indoctrinas a tus hijos, y en cada parte donde ellos fueron, comenzaron a indoctrinar. ¿Qué pasa? Que ellos crearon lo que fue la ODESA. Principalmente los militares, crearon lo que fue la ODESA, que fue un network. Muchos de ellos decidieron trabajar como troqueros. Y yo no estoy diciendo cosas que la gente no sabe. Eso lo pueden encontrar en la revista de National Geographic, que tiró una portada sobre sociedades secretas, y una de las que habla es la ODESA. Y fue un network que ellos crearon, trabajaron como troqueros y crearon un network alrededor del mundo que fue fascista, que fue en cuanto a nazi. Entonces, estamos hablando que esta creación de este network, vamos a suponer desde la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1942, 1945, hasta ahora estamos hablando que es un network secretamente que se está formando. Entonces ellos, de ser centralizados, se volvieron descentralizados. O sea, ya no es un punto que estamos hablando. Estamos hablando que son diferentes puntos alrededor del mundo que ellos están indoctrinando personas.
y está reclutando personas. ¿Qué pasa? Que hoy en día el fascismo es multicultural. O sea, antes el fascista era alemán solamente. Alemán. ¿Qué pasa? Y ellos, la misma gente blanca, como gente que eran de gente que, por ejemplo, de Polonia, lo metían en campos de concentración. Gente como ucraniano lo metían en campos de siendo blanco. ¿Qué pasa? Que ellos aprendieron y dijeron, espérate, nosotros no, ahora todo el que tenga tez blanca o tenga algún tipo de descendencia alemana, vamos a indoctrinarlo a que se meta a fascismo. Cualquier tipo de persona. Y sabemos que en muchos países la gente, aunque no es alemán, no tiene, incluso en países de América Latina hay mucha gente que tiene la tez blanca, aunque tenga el pelo negro, aunque tenga su nariz achatada, como lo afro, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos comienzan, hay gente que son musulmanes, que son árabes, que tienen la tez blanca, y entonces ellos comienzan esa indoctrinación, ellos comienzan esta red, ¿verdad? Que no es un punto que está, y son diferentes tipos. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea mucho más difícil estar descentralizado? Que no, que tú te escondes más. En vez de estar en un punto, tú te escondes, es difícil de encontrarte. ¿Qué pasa? Que con el término de lo multicultural, antes se creía, no, que solamente el alemán, no cualquiera puede, porque tenemos que entender que el fascismo es una idea. Y también no todo el que es alemán es fascista. Entonces se multiculturalizó eso. Cualquiera puede ser. Yo he tenido experiencia. Yo conocí un muchacho y él era dominicano. Yo he conocido par de experiencias de gente dominicana. Que él era de Jarabacoa. O sea, él era blanco. Sabemos que mucha gente de Constanza, Jarabacoa son blancos. Él me decía que no, nosotros, como que me dijo una frase una vez, no, nosotros no aceptamos gente de color allá, por Jarabacoa, por esos sitios. Me dijo él a mí. Y él era blanco, tenía todas las características de una persona blanca. ¿Entiendes? Después yo conocí a otro que él me decía a mí, él era de color, él era moreno, como decimos, de color. Él me decía que él sufrió discriminación por mismos dominicanos que eran de tez blanca. ¿Entiendes? Aquí yo me topé con un americano, no voy a decir la descendencia de que eran. Pero hubo uno que yo trabajaba con él, le pregunté, ven acá, o sea, él como que tenía muchos años, tenía muchos años, o sea, no tenía la edad de lo que él parecía. Y yo le pregunté cuál era el secreto. Y él me dijo, mucho café y mucho odio. ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que una ideología, ya no es una cosa de que, si tú eres alemán, tú eres... No. Es una ideología que cualquiera puede ser. ¿Qué sucede? Que eso es lo que sucede. Pueden incluso hasta dividir. O sea, una persona, ellos cogen su target. Ellos escogen a quién ellos van a indoctrinar. Si tú eres una persona con mucha vanagloria, con mucho orgullo, con mucha ambición, tú caes fácil en ese tipo de doctrina. Ellos te dicen a ti, ellos pueden dividir a esta familia. Ellos le dicen, por ejemplo, principalmente personas que son dominicanas, que somos ligados. Y en una familia puede haber un blanco y puede haber un prieto. Y agarran el blanco y le dicen, tú eres mejor que aquel porque tú eres, ¿entiendes? Y ya hay división en la familia. ¿Entiendes? Entonces estas son una de las nuevas estrategias que ellos forman. Otra cosa es que la explotación, o sea, en vez de la explotación y la aniquilación de personas, ser en campos de concentración, en la misma ciudad se ocurre. Muchas veces explotación en los mismos trabajos. Tú puedes sufrir explotación. Y te pueden explotar, no como un campo de concentración, pero más o menos te explotan de una manera. Si el jefe tuyo tiene ese tipo de ideología, independientemente de la raza que sea, te explota, ¿verdad? Y existe ese tipo y esta es la razón. Por ejemplo, en el libro de Job y de Age of Acquaintances,
habla de esto, los dos autores hablan de esto, de la explotación tan grande. Y esa es una de las razones por las que los millennials no quieren trabajar. Muchos millennials no quieren trabajar. Dicen, oye, tú vas a una factoría, lo que te quieren explotar. La falta de derechos, que ya no hay derechos como había antes, que día de enfermedad, que días personales, que si tú te enfermabas, no, ya lo único que tú tienes es vacaciones, horas extras, pero dime tú. Y por eso que muchos millennials no quieren trabajar, porque no lo quieren que lo exploten. ¿Qué pasa? Que vemos que la aniquilación de personas pasa con las mismas autoridades. Con las mismas autoridades está pasando la aniquilación de personas. No solamente en Estados Unidos, en República Dominicana se está viendo eso. Viene un policía, y te entra a tiro. ¿Entiendes? O sea que la aniquilación está pasando en las mismas ciudades. Ya no es un campo de concentración que te meten, ahí mismito, tú un tiro. La persecución. ¿Entiendes? Yo recuerdo que cuando el tiempo de la protesta, que hubo mucha protesta, eso fue cuando Trump, que protesta y protesta y protesta y protesta. Hubo una comentarista, una mujer comentarista. Yo ese video para encontrarlo es muy difícil, pero uno de los comentarios fue que ella dijo que eso le pasó al gobernador de New York, le pasó por él estar contratando fascistas. Así mismo lo dijo. Dijo, eso te pasó a ti, por tú estás contratando. Que en ese tiempo muchos se iban, muchos policías estaban renunciando. Y le dijo, eso te pasó a ti por estar contratando fascistas. El caso de George Floyd, el caso de este muchacho Dante, ese tipo de casos. Entonces vemos que las agencias del gobierno funcionan igual que como las agencias en los tiempos de los nazis. Ese tipo de espionaje, siempre te espiando al civil, constantemente, siempre espiando al civil. Eso lo hacían, según el libro de Operación Paperclip, lo hacían las agencias, las autoridades de alemanas en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Hitler. Lo hacían y el mismo método, el mismo modo de operar. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen así, cogen a una persona que tiene color, que para ellos no puede ser fascista, que tiene color, que sea indígena o que sea de otro tipo que no le inculcan. Le dice, o sea, tú te unes a nosotros, pero tú tienes que explotar a tu propia gente. Así de brutal es esa, que yo lo he visto. Yo he trabajado con gente de color. Yo trabajé, no voy a decir la nacionalidad, eran de dos nacionalidades diferentes, pero tenían color. Y hubo uno que le estaba jodiendo el otro. Y yo le dije, oye, él me estaba tratando de hacerme daño a mí. Y yo estaba ayudando a otro, yo estaba ayudando en otro departamento, a otro que era de otro color. Y yo le dije, oye, fulano, tú me estás ayudando, tú me estás tratando de hacer daño a mí, pero tú le estás haciendo daño a aquel, porque él es el dueño de este departamento. Y a él es que lo van a hacer, y yo se lo dije al otro, oye, y a aquel es que le van a llamar la atención, no a mí, yo lo estoy ayudando, y tú estás dañando la cosa, a mí no es que me van a pelear, yo lo estoy ayudando a él, donde él es que van a venir, y lo van a, ¿tú entiendes? O sea, que cogen hasta la misma gente de color, pueden coger a un dominicano que tenga color, para que le haga daño a otro dominicano que también tiene color. Solamente porque ese dominicano no quiere que le hagan daño. Así de diabólica esa cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que yo veo como un cierto tipo como de no seriedad, principalmente con el americano, no hay una seriedad en ponerle caso a ese asunto. ¿Por qué no existe ese tipo de seriedad? Lamentablemente, tú tienes que sufrir lo mismo que sufre la otra persona para tú entender la intensidad del problema. ¿Entiendes? Lo que pasó en Pearl Harbor, eso no fue nada. Lo que pasó lamentablemente, yo no quiero ofender a nadie, pero tú no puedes comparar lo que pasó con Pearl Harbor con lo que pasó con el Holocausto. Que no solamente fueron judíos, ahí murieron gente polaco, ahí fueron eslavos, ahí fueron de Rumania, ahí fueron de muchísimos países que sufrieron eso. Todo el mundo sufrió.
una cosa que pasó en Pearl Harbor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no has pasado lo que el otro ha pasado, tú como que, tú lo coges como muy suave. Y tú no sabes lo que el otro está sufriendo. Hasta que te pase a ti. Entonces están así, durmiéndose. Entonces un día, cuando ellos le pase, entonces yo, no, pero espérate, lo que los otros decían era verdad. O sea, ¿tú entiendes? Era una realidad. O sea, ¿tú entiendes? Entonces yo veo como una ligereza con esto, como que no le están tomando atención a esto. Y entonces van a seguir los problemas. Y lamentablemente a quien le van a achacar, a quien van a tildar de racista, es al americano que le van a tildar de racista, que no es racista. Que hay mucha gente que se pregunta y dice, oye, pero yo siempre he estado a favor de los derechos humanos, siempre he estado a favor de la gente de color o el hispano, y ahora me dicen racista. Precisamente por eso, porque a ti es que te están achacando todo eso. Mientras el fascista de verdad está escondido haciendo todo su desastre, al que le están achacando al americano bueno, al americano sano, al blanco sano que le están, mira, tú eres. Entonces, ¿qué pasa? Que al que lo hieren, al que le dan una pecosada por la espalda y no sabe quién fue, busca a cualquiera, a cualquier culpable, porque no sabe, no está mirando quién es el que le está dando la pecosada. ¿Entiendes? Y no está analizando, y no todo el mundo analiza. Cuando una persona de cualquier raza hiere a otra, vamos a suponer que un dominicano hiera a otra de otra raza, esa otra raza va a culpar, tendemos a generalizar. Y dicen, todos los dominicanos son malos. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces yo no le veo la seriedad a eso. Yo no le veo como oye, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le estoy viendo. Entonces cuando que pase una vaina de verdad, entonces ahí van a entender, van a decir, no, sí, es verdad. O sea, hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.